El avance de las medidas de liberalización del comercio o normalización del mismo es firme y lento a la vez. La semana pasada, el Banco Central tomó la decisión de conceder una mayor flexibilidad en el acceso al mercado de cambios para las pymes, los actores privados más importantes en materia de empleo y valor agregado de la producción, y que a la vez son los que menos espalda financiera tienen para hacer frente a los golpes de timón propios de la Argentina. Las autoridades del organismo entienden que la coyuntura económica evoluciona favorablemente, hay mayor previsibilidad cambiaria y mejores condiciones de liquidez, por lo que estimaron prudente revisar el balance de riesgos hacia adelante y tomar una serie de medidas. Puntualmente, las empresas micro y pymes, luego del nuevo ajuste de calificación realizado por la Secretaría de Industria, tal como anticipamos en el último episodio, podrán pagar sus importaciones dentro de los 30 días. La medida abarca a las operaciones con despacho a plaza a partir del 15 de abril e incluye a las destinaciones que debían pagar las importaciones en 4 cuotas cada 30 días. De la misma manera, también se flexibilizó el acceso al mercado de cambios para anticipos sobre bienes de capital, siempre para las micro y pymes. Así, cuando tengan que importar equipamiento para procesos productivos, tendrán la posibilidad de anticipar hasta el 20% del valor del bien. Todo esto es poco si se entiende cómo se maneja el comercio internacional, pero es mucho si se pone en el contexto de la restricción absoluta que viene padeciendo el sector. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Resumen del primer trimestre del Banco Central. Además, nuevo anuncio para el campo. Por otro lado, implementan una flexibilización aduanera. Por último, intercambio de información tributaria con Estados Unidos. Resumen del primer trimestre del Banco Central. El Banco Central informó sobre las medidas tomadas frente a la evolución de la coyuntura económica, destacó la trayectoria descendente de la inflación minorista y la moderación en términos reales de la emisión monetaria. En lo que hace específicamente a las divisas y al comercio exterior, el ente monetario subrayó la amplia aceptación voluntaria de los bonos BOPREAL, que al operar como un swap cambiario, redujeron fuertemente la tenencia indeseada de pesos y la potencial demanda de moneda extranjera en el corto plazo. Las colocaciones de BOPREAL por casi $8.000 millones proveen acceso diferido a moneda extranjera de manera previsible a través del mercado libre de cambios, indicó el organismo, tras recordar que el pasivo de los importadores tocó un récord histórico de $58.000 millones a fines de 2023 debido al manejo discrecional de la política cambiaria y del comercio exterior. Se pudo responder a la demanda pendiente de dólares sin comprometer la estabilidad macroeconómica, destacó el Banco Central. Desde el inicio de la gestión, el Banco Central revirtió la tendencia de caída de reservas y comenzó la compra sostenida que le permitió acumular $8.700 millones a fines de marzo. En esa línea bajó la brecha del tipo de cambio desde alrededor del 200% en su pico previo al 10 de diciembre de 2023 al 60% en la actualidad. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial efectivo para los importadores se encuentra por debajo del 5%. Siguiente noticia Lockout. Nuevo anuncio para el campo.
Conscientes de la necesidad de dólares y de que el campo es el generador excluyente de divisas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que eliminará los aranceles aplicados a la urea y a las mezclas con nitrato de amonio, insumos críticos para la siembra y el mayor rendimiento de la cosecha, que se sumarían así a la reducción de aranceles aplicados a los herbicidas. Junto con el gasoil, los fertilizantes son los componentes más importantes de los costos del agro. Semanas atrás, las principales cámaras agroindustriales habían reclamado por la baja en las retenciones o incluso una devaluación para mitigar el impacto de la inflación en dólares y la baja de los precios internacionales. Como esas medidas todavía no son posibles, Caputo anunció el abaratamiento en la importación de insumos agrícolas y explicó que el costo de los mismos se redujo de $830 la tonelada en febrero a $570 en la actualidad. Las medidas se dan no solo en el contexto de una inminente liquidación de la cosecha gruesa, sino a las puertas de la siembra del trigo. Siguiente noticia, la CAUT. Implementan una flexibilización aduanera. En el lento y tortuoso camino de liberalización del comercio, el gobierno continúa con la toma de medidas tendientes a desburocratizar y facilitar los trámites que demoran y encarecen las operaciones. Una de las últimas medidas tomadas fue la eliminación del canal rojo normativo, es decir, el control aduanero exhaustivo de documentación y mercadería para una serie de productos que ahora pasarán a un control aleatorio. El alcance de la norma abarca nada menos que el 7% del total importado por el país y cubre las mercaderías bajo derechos antidumping o compensatorios definitivos, así como también a aquellas que son objeto de un proceso de investigación. El rojo normativo aplicaba a una serie de productos sensibles para la industria nacional e imponía mayores costos por las demoras y en algunos casos terminaba desalentando la operación. La verificación exhaustiva alcanzaba por default al rubro textil, hilados, tejidos y confecciones para la industria y calzados, y también a productos bajo investigación antidumping como termos, radiadores, calderas, aires acondicionados, cubiertos y ventiladores, entre otros. De acuerdo con información del Ministerio de Economía, con la medida el costo de despacho del contenedor se reduce a $1.200, aproximadamente el 2,5% del valor promedio de la mercadería despachada. Siguiente noticia, la CAUT. Intercambio de información tributaria con Estados Unidos. El intercambio automático y total de la información financiera con los Estados Unidos, iniciado en 2016 a través de la firma de un acuerdo, está cada vez más cerca. En septiembre de 2024, los libros financieros estarán plenamente abiertos y la AFIP podrá consultar toda la información de las instituciones financieras sujetas a declarar. La titular de la AFIP, Florencia Misraji, actualizó el estado del acuerdo con las principales entidades y asociaciones de bancos y organismos involucrados en el régimen de intercambio de información financiera para que se alisten a cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. Para tal fin se confeccionó un manual que establece los mecanismos de intercambio de información financiera para que las entidades adapten sus sistemas a los requerimientos. La información que se intercambie permitirá incrementar la transparencia fiscal internacional y mejorar el acceso que tienen las administraciones tributarias a la información financiera de los contribuyentes, así como también mejorará el cumplimiento tributario, reduciendo la evasión fiscal. Vamos con el tema de esta semana. El gobierno va ubicando pequeños hitos en la breve cronología de la que es protagonista y que tiene como meta final un país normal en comercio exterior y plenamente integrado al mundo. Las medidas de flexibilización para el acceso al dólar oficial anunciadas para el segmento MIPYME complementan las ya tomadas en febrero último, que les permitió a más de 6.400 empresas, micro, pequeñas y medianas,
acceder al mercado de cambios para saldar sus deudas con proveedores del exterior contraídas antes del 12 de diciembre pasado. El gobierno de Milei estima que se está normalizando el flujo de importaciones para alrededor de 20.000 empresas que conforman el núcleo fundamental de la economía del país en materia de empleo y desarrollo económico. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esta mayor previsibilidad y mejor planificación financiera para las pymes que el gobierno está informando? ¿Hasta dónde llega la normalización de los pagos? ¿Qué tan relevantes son las medidas de desregulación burocráticas anunciadas? ¿Y cómo siguen los costos operativos habida cuenta de que la logística y el transporte no están siendo parte de la agenda? Para tratar estos temas estamos en comunicación con Fernando Fursi, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Buenas tardes, Fernando, un gusto tenerte en este espacio. Bueno, hay tres grandes temas que quería preguntarte y están vinculados obviamente a la dinámica de los importadores en relación a los últimos años, al presente y cómo ves para futuro. En primer lugar, la deuda que tienen los importadores, que tienen las empresas con el exterior, ¿cómo viene esa regularización en función también de las últimas medidas anunciadas por el gobierno? La regularización fue un proceso que empezó con la creación de un bono. Quizás no fue la mejor herramienta, entiendo que fue la herramienta que estuvo a disposición en ese momento, y la realidad es que en ese instante donde salió el bono y todos estábamos un poco confundidos de cuál iba a ser el futuro de la deuda del comercio exterior, tuvimos que ponernos a aprender de finanzas y de cosas que sobre todo la pyme no sabía, a los efectos de ponernos a negociar con nuestros proveedores cómo íbamos a suplir esa deuda, partiendo de la base que iba a ser muy difícil resolver de la noche a la mañana lo que teníamos adeudado y que generó la administración de comercio anterior. Por lo tanto, ese camino que empezó en diciembre, que tuvo como punto de partida la declaración jurada de deuda de importadores y después el lanzamiento del BOPREAL 1, 2 y 3, bueno, todo eso empezó un camino de recuperación, de recomposición. Insisto, quizás no fue la mejor herramienta, fue la herramienta que estaba a disposición, la que pudieron encontrar. Y hoy la mayoría de las empresas tienen o están en vías de tener este tema resuelto, tanto en la negociación con sus proveedores como con la deuda que tenían intracompany en los casos de que sean compañías que se vendan a sí mismas. Por supuesto, hay otro pedazo de compañías que todavía está buscándole la vuelta, intentando negociar y renegociar términos y condiciones con sus proveedores. Es muy difícil resolver el problema, insisto, de la noche a la mañana, y también resolver el problema de una manera que deje a todo el empresariado conforme. Pero bueno, entendemos nosotros, o como estamos viendo el panorama respecto a la deuda, que es un camino que ya está avanzado en las vías de solución. Que habíamos llegado a un número de casi 58 mil millones de dólares de deuda, ¿no? Totalizada. Ese es lo que fue intentando resolver el gobierno con el bono y después con algunas medidas específicas para las micro y las pymes, ¿no? Claro, sobre el camino, ¿no? También en otras organizaciones, pero nuestra institución presentó un proyecto en diciembre y lo volvimos a presentar en enero, los efectos de que se tenga consideración sobre la pequeña y la mediana empresa en su operación. Se tomó también una serie de decisiones que trajo mucho alivio a miles de pymes. Insisto, no sé si es la mejor decisión, dentro del abanico de posibilidades que estaba, el Banco Central tomó una decisión, algunas empresas se vieron beneficiadas, otras no, el punto de corte fue el monto y eso trajo por ahí algún enojo para los que debían un poquito más del monto que fue el punto de corte. Pero bueno, se fueron generando pasos posteriores de alivio y por ejemplo ayer, no tiene que ver con la deuda, pero tiene que ver con el flujo, el Banco Central anunció un nuevo paso en la flexibilización de los pagos generales al exterior, específicamente para la pequeña y la mediana empresa, y la verdad que entre ayer y hoy recibimos en la Cámara un montón de llamados y comentarios optimistas respecto a, bueno, se están dando los pasos necesarios para ir recomponiendo no solamente los pagos del stock de deuda, sino también los pagos del flujo de importación, que es muy importante para volver a recuperar confianza con nuestros proveedores del exterior. Fernando, en el flujo estábamos todavía con estas 4 cuotas cada 30 días, o sea, un pago a 120 días del total. Sí, hasta ayer que la pequeña y la mediana empresa puede pagar el 100% de los 30 días y hasta en los casos de pequeñas y medianas empresas que importen un bien de capital pueden pagar
el 20% anticipado y el 80% restante a los 30 días. Perfecto. Bueno, son medidas, o sea, no alcanza evidentemente teniendo en cuenta de dónde venimos, pero en el contexto en el que estamos son algunas pequeñas señales, ¿no? ¿Lo toman así ustedes? Lo tomamos así, entendemos que, digamos, hay dos procesos que están dándose en este momento a nivel gubernamental. Hay un proceso macroeconómico general donde vemos que la actual administración de gobierno está poniendo el foco en la economía general, en la sociedad y en la política, que es lo urgente y lo importante, según lo que nosotros observamos de parte de la administración, y hay otro foco que está puesto en el comercio, en los costos del comercio, en la logística, en los procesos de la cadena de valor, temas que son importantes pero están un escalón más abajo. Sin embargo, en paralelo, van corriendo algunas decisiones de alivio en los procesos del comercio exterior que tienen que ver con la eliminación de trabas burocráticas que tiene un fuerte impacto en la operatoria de las compañías, ¿verdad? Esa era justamente la segunda pregunta, ¿cómo venía el tema de la desregulación de trámites? Viene marchando a paso firme. La resolución 1 de la nueva Secretaría de Comercio e Industria de diciembre del 2023 eliminó la licencia automática y no automática, rompiendo así con más de una década y media de discrecionalidades alrededor de una herramienta de administración de comercio que estaba avalada por la OMC a los fines estadísticos y en la Argentina fue utilizada para un riguroso control y un discrecional control del comercio y las importaciones específicamente, pero a su vez hay otros hitos que se han dado, como la eliminación de la capacidad económica y financiera, que también tuvo un uso discrecional específicamente en los últimos 2 años, como también la eliminación de la DJCP, Declaración Jurada de Composición de Producto, que era un exceso de burocracia y pedidos de información ante la tramitación de una serie de productos importados, la eliminación del Registro Único de Matriz Productiva, RUMP, que era pedir por segunda vez información que el Estado ya tenía. Están sucediendo la eliminación y la revisión también y la simplificación de trámites que realmente quitan mucha presión sobre la operatoria de la empresa. La semana pasada viví una experiencia que hace rato no vivía con un empresario en una mesa directiva donde nos dicen, mirá, la verdad que hoy estoy empezando a asomar la cabeza en relación a poder calcular un poco mejor mi costo de importación. Ni siquiera es que lo tengo medianamente preciso o 90% previsible, pero estoy por encima de 50 y eso me ayuda mucho más a llevar un costo más competitivo al final de la línea. Hasta ahora no había posibilidad de planificación financiera, no había previsibilidad en cuanto a autorización de trámites o de importaciones justamente, y todo eso parece ir aclarándose, pero de todas maneras quedan los que son los costos ocultos, ¿no? Los costos que son más difíciles de cuantificar, y la logística y los costos operativos en puerto tienen mucho que ver. ¿Qué pasa con esto, Fernando? Entiendo que es un tema que está en agenda, entiendo que es un tema que es de mayor importancia. Creo que todavía no se lo ha abordado integralmente porque hay otras prioridades sobre los temas importantes, pero sentimos que es cuestión de tiempo para que el tema esté instalado en la agenda pública y se empiecen a revisar con un poco más en detalle y con lupa más grande qué es lo que pasa en la cadena de valor del comercio internacional y en la logística, tanto de IMPO como de Expo. Qué es lo que pasa en el mundo y cómo eso se traslada a la Argentina, si estamos preparados o no estamos preparados para poder lidiar contra lo que signifiquen las nuevas tendencias del transporte marítimo, de los agentes de carga internacional, los requerimientos que necesitan los puertos para operar con eficiencia y productividad, todo eso cómo se vuelca el costo de un importador o un exportador al momento de hacer un cálculo. Entendemos que es un tema que está en la agenda, que aún no se ha abordado con la profundidad necesaria, pero bueno, desactivar la maraña de sucesos que hubo en los últimos 20 años en comercio exterior no es una cuestión ni de días ni de semanas. El hecho es que no se tiene que parar este proceso de revisión de todas estas cuestiones, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por la comunicación. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Y de esta manera, recorriendo el lento y sinuoso camino de la normalización del comercio, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados.
Encontranos en nuestra web lacaut.com.ar.